Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética en junio de 1941, lo hizo utilizando vehículos equipados con cañones de 37 y 50 milímetros, los cuales eran utilizados para el acompañamiento de la infantería. Estos cañones no eran lo suficientemente potentes como para atravesar el grueso blindaje de los vehículos soviéticos, y mucho menos, podían atravesar a nuestro protagonista del día de hoy, el legendario KV-1. Después de los pobres resultados obtenidos con el carro de combate pesado multitorreta T-35, los diseñadores soviéticos empezaron a buscar un nuevo diseño. El T-35 cumplía los requisitos supuestos para un tanque de ruptura de la década de 1920 con una gran capacidad de fuego, poca movilidad y poca protección. La Guerra Civil Española demostró la necesidad de dotar de mayor protección a los carros de combate y esta fue la principal influencia de los diseñadores soviéticos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se estudiaron varios diseños antes de iniciar un prototipo. Todos ellos estaban fuertemente acorazados, usaban suspensión de barra de torsión, orugas anchas, y en su manufactura se usaban laminado, moldeado y soldadura. Uno de los diseños principales era el SMK, que disminuyó el número de torretas del T-35 de 5 a 2 con la misma combinación de armamento. Finalmente, cuando se encargó la construcción de dos prototipos, se decidió por un diseño con una sola torreta, empleando el peso sobrante en un mayor blindaje. El menor tamaño del chasis y la única torreta permitían al diseñador añadir mayor protección al vehículo, manteniendo el peso dentro de unos límites razonables. A pesar de todo y gracias a su inicial superioridad, el KV-1 fue uno de los pocos carros de combate soviéticos elegidos para continuar su producción después de la reorganización de la producción de carros soviética. Debido a la estandarización, compartió el mismo motor, transmisión y cañón que el T-34, fue construido en grandes cantidades y recibió frecuentes mejoras. La ventaja de su motor frente a los carros alemanes era el uso del gasóleo, es decir, el diésel, menos inflamable y con mayor autonomía, pero que suministraba una potencia inadecuada para el peso del KV-1. El vehículo siguió aumentando el espesor de su blindaje para compensar el aumento de la efectividad del armamento alemán. Este proceso culminó en el KV-1 modelo 1942, que estaba muy acorazado pero al que no se dotó de un mejor motor para compensar el aumento de peso. Las tripulaciones hicieron notar que aunque estaban bien protegidos, su movilidad era pobre y no ganaban en potencia de fuego sobre el T-34. En respuesta se desarrolló el KV-1S, más ligero, con una coraza más delgada y una torreta menos alta con la intención de ganar más velocidad. De todas formas, el adelgazamiento de la armadura llevó a preguntarse por qué producir este modelo cuando el T-34 podía hacer lo mismo que el KV de una forma más barata. A mediados de 1943, el programa de carros de combate pesado soviético estaba a punto de cancelarse. La aparición del Panther alemán en el verano de 1943 convenció al Ejército Rojo de la necesidad de actualizar sus fuerzas acorazadas por primera vez desde 1941. Los soviéticos necesitaban carros de combate mayores para contrarrestar el creciente número de Panthers y Tigres alemanes. Una actualización menor de la serie KV fue el KV-85, basado en el KV-1S con una nueva torreta diseñada para el KV-13 y que montaba el cañón de 85 mm de 5T, usado en el Su-85 y en las primeras versiones del T-34-85. La gran demanda del cañón de 85 mm afectó la producción de este modelo y solo se produjeron 130 unidades durante el otoño y el invierno de 1943 y 44 antes de que el diseño fuera reemplazado. Cuando el ejército soviético entró en la guerra de invierno contra Finlandia, los prototipos fueron enviados a ser probados en condiciones de combate. La coraza del KV demostró ser la más efectiva contra las armas anticarro finlandesas. Rápidamente se envió el KV a producción, tanto el modelo original armado con el cañón de 76,2 mm y conocido como tanque pesado KV-1, como el armado con el obús de 152 mm y conocido como tanque de artillería pesado KV-2. Al inicio de la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo estaba equipado con 508 KV-1. El punto más fuerte de este carro de combate era su gran blindaje, tanto frontal como lateral, que le confería la resistencia necesaria para aguantar los proyectiles de 37 mm y 50 mm alemanes. Solo el cañón de 88 mm alemán o sus variantes como el 88 mm Flak 18 eran capaces de ponerlo fuera de combate a distancias normales de lucha, pero estos cañones eran muy escasos en 1941. Durante el 23 y 24 de junio de 1941, un solo KV-1 fue capaz de inmovilizar el avance de la 6ª División Panzer en la cabeza de puente del río Dubisa en Lituania, retrasando el avance sobre Leningrado. Durante el desarrollo de la batalla de Moscú,
Una división de carros de combate KV-1 en conjunto con algunos T-34 detuvo al segundo cuerpo panzer alemán al mando de Heinz Guderian en Mzensk, cerca de Orel. Solo el socorro del segundo ejército salvó a las fuerzas de Guderian de ser totalmente destruidas. Las 45 toneladas del KV-1 sobrepasaban el peso de la mayoría de los carros de combate de su época y doblaba el peso del más pesado de los carros de combate alemanes. Las ventajas del KV-1 eran una armadura impenetrable por ningún arma montada sobre otro carro de combate, a menos que fuera disparada a quemarropa a distancias por debajo de los 100 metros y por los laterales, una buena potencia de fuego, y una buena flotabilidad en terrenos blandos. Sus desventajas eran su lentitud, poca maniobrabilidad, una transmisión pésima, poca visibilidad y una pobre ergonomía. A finales de 1942, los alemanes disponían de un creciente número de cañones anticarro PaK-40 de 75 milímetros, capaces de perforar la armadura del KV-1, con lo que la principal ventaja que tenía con respecto al T-34 desapareció. A pesar de que el cañón de 76 milímetros que montaba era adecuado, era el mismo que montaba el T-34, más pequeño, rápido, barato y fácil de construir que el KV-1. Las ventajas respecto al T-34 eran un poco más de blindaje, pero al poder ser penetrado a grandes distancias por los cañones largos de 75 milímetros y no aportar nada diferente al T-34, se decidió finalmente apartarlo de producción y concentrarse en la producción de este último. Los oficiales soviéticos se quejaban del mal estado en el que volvían sus KV a los talleres de reparación, pues aunque el grueso blindaje los protegía de la mayoría de los cañones enemigos, el número de impactos en la torreta y la barcaza de los KV daba la impresión de que los habían maltratado. Algunas fotos muestran más de 30 impactos que no penetraron en las torretas, llegando en algunas ocasiones a más de 230 impactos en todo el tanque según informes alemanes. Los cañones antiaéreos de 88 milímetros eran los más efectivos contra estos tanques, pero la escasez de ellos ayudó a que el KV fuera un buen tanque hasta la llegada de los cañones largos de 75 milímetros equipados con proyectiles de punta de wolframio perforante. Un problema compartido con la mayoría de tanques de la época era la falta de municiones. En 1941, la falta de proyectiles perforantes estaba muy extendida, dando problemas a la hora de hacerle frente a carros inferiores en armamento y protección. Fácilmente se podrían haber conseguido numerosas victorias parciales por los soviéticos si hubieran dispuesto de unas tripulaciones entrenadas y proyectiles adecuados a las circunstancias. Un nuevo carro de combate pesado entró en producción a finales de 1943 basado en el KV-13. Debido a que Kliment Voroshilov cayó en desgracia, la nueva serie de carros pesados fue llamada Joseph Stalin. El diseño KV-13 prototipo IS-85 fue aceptado para su producción como IS-1. Después de probarlo con cañones de 100 y 122 milímetros, se adoptó el de 122 milímetros como armamento principal, al haber demostrado su capacidad de penetrar la armadura del Panther alemán. El cañón de 122 milímetros tenía un alcance superior y había un excedente de producción en las fábricas soviéticas para el cañón y la munición. El IS-2, llamado a veces IS-122 en los informes, reemplazó al IS-85 y empezó su producción en masa como IS-2. Varios carros KV continuaron en servicio hasta el fin de la guerra, cada vez en menor número al ir desgastándose o ser destruidos por el enemigo. El regimiento de tanques pesados de la Guardia número 260 que operaba en el frente de Leningrado estaba equipado con cierto número de KV-1S hasta que en el verano de 1944, cuando fue equipado con carros IS-2. Un regimiento de KV estuvo en servicio en Manchuria en 1945 y unos pocos KV-85S fueron usados en Crimea en el verano de 1944. El ejército finlandés capturó 2 carros KV, uno de ellos siendo un modelo de 1940 y otro modelo de 1941 que pusieron a su servicio y que sobrevivieron a la guerra con unas pocas modificaciones. El ejército alemán usó un KV-2 capturado contra las fuerzas norteamericanas en el área del Ruhr en 1945. Para mí, el KV-1 era un gran carro de combate el cual tenía como única debilidad al T-34. Esto se debe a que compartía el mismo cañón, pero el T-34 era más barato de construir y sobre todo más rápido y ágil que el pesado KV-1. Por eso fue que su protagonismo fue desapareciendo poco a poco en la segunda mitad de la guerra. Este carro de combate fue una repentina y muy mala sorpresa para el ejército alemán, los cuales lo apodaron el Coloso Soviético. A pesar de sus desventajas, fue un carro sobresaliente del conflicto. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Este es el Frente de Batalla, tu canal de historia militar. Hasta la próxima.